Mucho se ha hablado acerca de una referencia que en la novela esotérica Rosa Cruz hace su autor, el venerable maestro Wiracocha, conocido comúnmente con el nombre de Arnoldo Krungelir. Ahí hace referencia a un templo que se encuentra en estado de ginas en ese lugar. Empieza detallando el significado de la palabra Chapultepec. Chapul quiere decir grillo o saltamontes. Tepec, monte, monte del grillo o de los grillos. ¿Por qué? Porque resulta ser que el grillo emite su sonido y hace posible que quien ponga atención a esta verificación de vibración esotérica que hace este pequeño animal logra desplazarse, o sea, mentalmente ir de la tercera a la cuarta y a veces hasta una quinta dimensión. Por eso, el Monte de los Grillos era desde la época de la civilización náhuatl un lugar que atraía la voluntad de las gentes para efectuar allí diferentes ejercicios de tipo esotérico. En el cerro de Chapultepec, pues, existe un templo azteca en estado de ginas. Hay que comprender por qué este cerro era considerado sagrado. Los códices aztecas lo han denotado y hablan inclusive que hasta este lugar se hacían peregrinaciones en busca de un consuelo o una respuesta interior. Observando cuidadosamente un fragmento de un códice mexicano que habla sobre el bosque de Chapultepec, se ven a seres humanos dentro de este códice flotando sobre el cerro. Estos seres van en cuerpo astral. Alguien que sale de su cuerpo hace posible que éste flote a través del aire y de la luz. La naturaleza entera es la encarnación del verbo y el verbo es la nota del grillo. Esto es como se hace inefable para dar una clave que nos permita alcanzar fronteras insospechadas de tipo espiritual. Si tocando un instrumento musical hacemos posible que se dé una clave sonora, ahora oyendo el rumor del ruido que hace el grillo, es factible que la armonía de este nos haga posible adquirir un cambio interior, una búsqueda que a través de la armonía del sonido nos permite adquirir el conocimiento de nuevas fronteras. El que quiera salir a voluntad de su cuerpo debe adormecerse pronunciando mentalmente la sílaba la, alternándola con la sílaba ra. Pronunciándose mentalmente con estas sílabas en forma alternada y separada, se consigue salir a través de las entidades que mueven las ondas cerebrales. Se necesita entonces tener una mente serena, una buena cantidad de sueño y prestar una atención permanente a lo que se está haciendo. Si el ejercicio está bien hecho, tan pronto como la persona empieza a efectuar este ejercicio, este le permite la transición que existe entre la vigilia y el sueño. Sentirá dentro de su cerebro cómo la magnificencia de la armonía del grillo hace que se adormezca un poco más y poco a poco, a través de su voluntad, podrá entonces levantarse de su lecho y salir de su cuerpo físico y darse cuenta de que es en este momento un fenómeno que se desarrolla en él a través del sonido en el templo de Chapultepec. Puede verlo, palparlo y conocerlo. Cuando decimos que la persona debe levantarse de su lecho, esto debe traducirse en acción. Hay que levantarse del mismo. Esta no es una práctica mental. Verdaderamente se trata de algo muy elemental que sucede cuando un poco de voluntad hace que el discípulo se levante de su lecho y tenga conocimiento de que
se encuentra en la cuarta dimensión. La naturaleza se encargará entonces de separar el cuerpo físico y el cuerpo astral para que el cuerpo astral, quede fuera del físico en el lecho. Entonces, el estudiante tiene que hacer el esfuerzo para levantarse de su lecho. Y esto es todo. Con esta clave, los discípulos gnósticos podrán transportarse a cualquier lugar del mundo, siempre auxiliados por la logia blanca. Sería muy interesante que los estudiantes o aficionados a la función esotérica tuvieran en su cuarto, por curiosidad aunque fuera, un grillo. Este animalito les ayudará a que se concentren mejor. Si nos concentramos en este sentido, pronto podemos vivenciar grandes experimentos mentales. Se puede tener este pequeño animal en ciertas jaulas. Así se hacía en la Roma antigua. Con esta clave podemos asistir a los diferentes lugares que la Logia Blanca tiene destinados para acción esotérica, recogimiento, meditación y asistencia inclusive a rituales esotéricos de gran trascendencia espiritual. El que quiera saber que la ciencia oculta existe, únicamente tiene que poner un poco de buena voluntad, creer en el experimento que se está haciendo y poner todo de sí para poder experimentar nuevas y grandes satisfacciones interiores. Es sabido que el dirigente del templo de Chapultepec es el llamado Maestro Rasmussen. Tiene 2 guardianes con espada flamígera a la entrada del templo. En este templo se estudia toda la sabiduría antigua relacionada con el esoterismo y ahí se reúnen periódicamente grandes elementos que son maestros todos de la Logia Blanca. No hay lugar a especulación. Quien quiera formular algo verbalmente debe primero practicar para poder hablar si es o no es cierto lo que aquí se afirma. Es voluntad, es querer vivenciar, experimentar cosas que la ciencia que nos han enseñado no conoce, porque la ciencia que nos han enseñado siempre se refiere a todos los fenómenos que suceden en la tercera dimensión. Nada sabemos de la cuarta o quinta porque, desgraciadamente, la ciencia, limitada por el hombre, no acepta desafíos mentales para poder confirmar los fenómenos parapsicológicos. Buen día, gracias por su atención.